Vamos a iniciar en esta sesión, nos toca, o más bien escogí el cuento del autor, de Edgar Allan Poe. Tenemos aquí una breve descripción sobre este escritor. Bueno, pues es un escritor, poeta y crítico estadounidense, más conocido como el primer maestro del relato corto, en especial de terror y misterio. Nació en Boston el 19 de enero de 1809. Sus padres, pues, fueron actores de teatro itinerantes, murieron siendo él un niño y obviamente, pues bueno, él al ser un niño fue criado por John Allan, un hombre de negocios rico de Richmond, que probablemente pues fue su padrino, ¿no? Por algo así más o menos se comenta. Poe quiso ser poeta, pero la necesidad económica le obligó a abordar el relativamente beneficioso género de la prosa. Cierto no que inventase el cuento, fue quien inició la novela policíaca. Quizás su relato más famoso en ese género sea El escarabajo de oro, que fue en 1843, que trata de la búsqueda de un tesoro enterrado. Los crímenes de la calle Morgue también es otro de sus, pues, relatos, ¿sale? Y bueno, aquí tenemos el nombre y los datos completos de él. Él es Edgar, bueno, era Edgar Allan Poe, su lugar de nacimiento, como ya lo había dicho, Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Fecha de nacimiento, 19 de enero de 1809. Él murió el 7 de octubre de 1849 en Baltimore. Y los géneros literarios pues fueron las novelas, la poesía, cuentos. De hecho, él tiene bastantes cuentos, por lo que yo ahora sí que me he checado, y eso tiene más cuentos que novelas y poesía. Y bueno, obviamente él, pues el género que más, o más bien es como uno de los maestros más bien de esto, como el más reconocido, es por lo que viene siendo los cuentos y todo eso de terror, ¿sale? Aquí tenemos libros destacados como Las aventuras de Arthur Gordon Pine y más libros. ¿Quién fue Edgar Allan Poe? Bueno, pues ya les había comentado, bueno, Allan Poe era hijo de Elizabeth Arlott Poe y David Poe, actores ambulantes de teatro, quienes lo dejaron huérfano a los 2 años. Obviamente él estaba muy pequeño. Fue educado por John Allan, un acaudalado hombre de negocios de Richmond, y de 1815 a 1820 vivió con él, ¿no? Y su esposa en Reino Unido, donde comenzó su educación. Fue un actor muy fecundo, escribió alrededor de 60 cuentos, lo que les mencionaba, que la verdad es que tiene bastantes cuentos, además de una serie de poemas, aunque este género no le dedicó pues como que el tiempo, ¿no?, que él hubiera deseado, debido a su precaria situación económica. Para él la máxima expresión literaria era la poesía. También escribió novelas, ensayos y otros escritos. Sus ficciones abarcan diversos géneros, como el terror, la aventura, la ciencia ficción y la detectivesca. A este último se le atribuye su invención. Es reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, y por ser el predecesor de la novela policíaca moderna. Sus relatos descollan por su belleza literaria y por combinar en ellos lo siniestro y macabro con el humor, el terror, el horror y la... Y como yo les comentaba, fue uno de los escritores más destacados del género del terror, ¿sale? Realmente varios de sus cuentos y todo eso, pues como que tienen esa característica, por decirlo así. Aquí tenemos un listado de algunas de sus obras. Aquí tenemos pues varios cuentos: Berenice, La caída de la casa de Usher, El hombre de la multitud, Los crímenes de la calle Moore, El pozo y el péndulo, El escarabajo de oro, que era uno de los que mencionaba arriba, Cuentos de lo grotesco y de lo arabesco, El corazón del ator, que es el que nosotros ahorita vamos a platicar, El rey Pest, William Wilson, Un descenso al maelstrom,
La máscara de la muerte roja, El retrato oval, El misterio de Mary Rochette, El gato negro, Manuscrito hallado en una botella. Y bueno, la verdad es que son pocos, obviamente faltan más. Tenemos aquí algunos de poesía, Las campanas, Ulalum, Annabel Lee, El cuervo, Leonor, Un sueño en un sueño, A mi madre. Si se dan cuenta, de poesía realmente no hay muchos, al igual que novelas y ensayos. En novelas tenemos la narración de Arthur Gordon Pym, El diario de Julius Rondan. Ensayos tenemos a Filosofía de la composición, Eureka y el principio poético, ¿sale? Básicamente es algo corto sobre su historia de él, sobre lo que ha escrito. Realmente pues él tiene muchas cosas más. Se me hace muy interesante, la verdad es que pues las características que maneja en sus cuentos, la verdad es que sí me gustó mucho. Se me hizo muy pues a la vez como maquiavélico, no sé cómo explicarlo, pero sí fue algo que llamó mucho mi atención, ¿sale? Y pues vamos a iniciar con nuestro cuento, que es El corazón del actor, ¿sale? Este cuento, bueno, pues ustedes ya tuvieron que haberlo visto y bueno, pues vamos a hablar un poco sobre él, ¿no? Pues es una historia, bueno, en resumen, que fue escrita, como ya les decía, por el escritor estadounidense Edgar Allan Poe. Yo leí que, bueno, esta salió a la luz por primera vez en 1843 y que la misma es contada por un narrador como anónimo, como que intenta convencer al lector de su cordura, pero al mismo tiempo describe un asesinato que él cometió. Y de hecho, o sea, él dice algo así en el cuento de soy horriblemente nervioso. Y yo, bueno, puse esta imagen porque así se me figuró, como que es una persona así como, pues yo creo que muchos hemos visto de repente algunas personas así, ¿no? Que son extremadamente nerviosas y que incluso, pues hasta a veces nos llegan a dar un poquito de miedo, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Y bueno, pues como les decía, esta historia es de un hombre y de un anciano. Es un anciano, ¿sale? Con el que vive, el cual tiene un ojo de buitre, azul pálido, así narra en el cuento, nublado, que pues como que le angustia tanto al narrador que planea como asesinar al anciano, a pesar de que él también insiste en que él ama al anciano, algo contradictorio, ¿no? Porque dice amarlo, pero le molesta tanto ese ojo, yo creo que es como, ¿cómo se le dice cuando? Como pánico a su ojo, algo así quiero yo pensar o entender, que por eso es que él planea, ¿no? Como asesinar a este anciano. Entonces, pues el narrador insiste en que su, pues ahora sí que cuidadosa precisión al conectar el asesinato, pues prueba que no puede estar loco, o sea, porque obviamente él detalla exactamente cómo va a hacer las cosas y dice cómo alguien que está loco, pues puede hacerlo, ¿no? O cómo puede hacerlo también, porque también es una parte que él menciona. Y pues obviamente, o sea, como que hace o confunde de cierta manera al lector, ¿no? De que si está o no está loco. Entonces lo que él empieza a hacer es que durante 7 noches el narrador abre la puerta de la habitación del anciano con el fin de como que de arrojar una franja de luz sobre él, pues como que el mal ojo, ¿no? Como que el que tiene él feo, el que le da pánico. Sin embargo, pues obviamente el ojo del buitre, obviamente del anciano, siempre está cerrado, por lo que es como imposible hacer este trabajo. Sin embargo, en la 8ª noche, ahí menciona que el anciano se despierta después de que de la mano del narrador como que lo toca, como que se desliza y hace un ruido. Entonces, ahí es cuando obviamente, como que el anciano se queda así como que, bueno, yo quise poner aquí como que me imaginé una casa así, no sé, toda tétrica. Y entonces aquí es donde el anciano escucha los ruidos y obviamente pues como que se pone buzo, ¿no? Pero lo que pasa aquí en esta situación cuando obviamente
el anciano escucha el ruido, pues se queda así, ¿no? O sea, como que no se mueve, se queda como quieto. La verdad es que no hace ningún ruido, precisamente porque obviamente está tratando de identificar, ¿no? O sea, el por qué se escucha, ¿no? Entonces, pues ya les digo, en la octava noche, que es cuando sucede eso, es cuando entonces, pues el narrador es cuando logra realmente ya apuntar hacia el ojo del anciano, que es con lo que estaba tratando de hacer en noches anteriores, logra apuntar al ojo del anciano con la linterna, y entonces es ahí a donde ya le logra ver como el ojo, ¿no? O sea, claramente se logra ver el ojo, obviamente, pues es el ojo que siempre como que le da pánico, ¿no? Y cuando él logra hacer esa parte de cuando ya ve el ojo, pues ya es cuando empieza ahora sí como que la escena del crimen, ¿no? Porque, o más bien el acto. Entonces se acerca el narrador, pues obviamente lo que hace es acercarse y obviamente el único y delgado rayo de luz que brilla y aterriza precisamente sobre el mal de ojo, ¿no? Y revelando que está abierto al oír que el corazón del anciano pues late fuerte y obviamente de alguna manera peligrosamente por el terror, lo que hace este narrador es que decide atacarlo. Entonces, saltando con un fuerte grito y sofocando como al viejo con su propia almohada. O sea, obviamente ahí pues es cuando él ya lo logra, digamos que asesinar. Y después de eso viene algo pues más feo, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace este hombre, ¿no? Pues lo que hace es que desmiembra el cuerpo y pues oculta las partes del mismo, o sea, lo empieza como que a cortar, ahí dice cómo lo empieza a cortar, le corta pues ahora sí como que en partes y todo, y obviamente en ese momento lo que él hace es que quita unas tablas de ahí de donde estaba, ¿no? Quita unas tablas y pues ahí obviamente lo mete, ¿no? O sea, lo mete debajo de esas tablas del mismo piso y obviamente asegura pues ocultar bien, ¿no? Todas las señales del crimen para que obviamente no se vea nada, digamos que no haya cabo suelto, ¿no? Por decirlo así. Pero aún así, pues obviamente durante esa noche que obviamente pues ocurrió el asesinato, pues obviamente el anciano deja dado un grito, o sea, un grito, y obviamente eso hace que un vecino escuche, ¿sale? Escucha el vecino ese grito y por tal razón, pues avisa a la policía. Entonces la policía va enseguida y ya le toca pues aquí al narrador, ¿no? En este caso, le toca, pues obviamente le comenta, ¿no? Que escuchó, que bueno, que le informaron que se escucharon unos gritos. Y lo que dice es que fue un grito, pero que él dio porque estaba como que soñando, ¿no? Como que dice que era de una pesadilla que él tuvo. Y vean, aquí tenemos igual, ¿no? Como que la cara, ¿no? Pero en ese momento, pues obviamente el policía le dice que pues que tiene que pasar, ¿no? Él le dice que sí, sin problema. O sea, él lo toma tan así, tan como que así, no pasó nada, pásele, lo deja que entra, pero obviamente cuando entra en ese momento él está normal, ¿no? Él actúa de manera normal. Sin embargo, al sentirse como que de esa manera, hasta lo invita y les dice a los policías que tomen asiento, se pone a charlar con ellos, pero ya después de unos ciertos minutos estando ahí como en la plática, obviamente de lo que había ocurrido, como que sus pensamientos, así lo sentí yo, lo empiezan a atormentar de lo que hizo. Y como él se sienta justo arriba, o pues sí, se puede decir que encima de donde estaba el cadáver, o los restos, empieza a escuchar como que empieza a latir un corazón. Entonces,
dice que es el corazón del anciano el que está latiendo, ¿no? Y en eso se empieza a poner como nervioso y empieza a decir, ya lo sabe, y como ve que ellos le están como diciendo cosas, pero así como que si lo tomaran así, ahora sí que está bien, pero en realidad él cree que lo hacen al propósito, y no es así. Obviamente, él solito empieza a delatarse por sus pensamientos que lo empiezan a atormentar, y obviamente empieza a escuchar cosas que probablemente, o sea, no, pero sin embargo él las estaba escuchando, o sea, sus pensamientos lo empezaron a atormentar. Evidentemente después de que eso sucede y que ya no puede más porque él quiere que los policías se vayan, que ya se vayan, pero pues no se van los policías, entonces llega un momento en el que finalmente pues él confiesa el crimen, ¿no? Y les dice a dónde está, lo que hizo, todo, y les enseña, ¿no? Pues a dónde digamos que metió los restos del anciano, ¿no? Para mí es una historia que la verdad sí me gustó bastante. O sea, como que toda la escena, ¿no? O sea, como que todo el contexto, cómo realizó todo, ¿no? O sea, cómo hizo las cosas y de alguna manera, o sea, la verdad es que todo le salió muy bien, excepto que él mismo fue el que se traicionó por esos pensamientos. Y entonces aquí lo chistoso es que dice, ¿no? Pues que es una persona muy nerviosa, pero entonces ya no sabemos si normalmente era así su actitud o todo fue porque en realidad empezó a tener como problemas con el ojo del anciano, ¿sale? Y pues básicamente, bueno, pues ese es como el resumen de este cuento. Les digo, a mí me gustó bastante. Yo creo que de los otros cuentos que tiene este escritor, siento que pues igual tienen esta característica, como que le da ese plus, ¿no? O sea, como que quiere seguir leyendo porque realmente, pues sí son así como que, no sé, son diferentes a lo mejor a otros que de repente leemos. Y sobre todo les digo, ¿cómo es que planea todo, no? O sea, ¿cómo es que hace todo respecto a esto? Y la verdad, pues sí, o sea, me gustó bastante y pues esa sería la situación en este cuento, ¿no? Es lo que yo les puedo decir, lo que a mí me gustó. Y pues ahora vamos a continuar con... ya se conectaron más, perdón, apenas voy a checar. Bueno, sí, creo que hay 3. Pues ahora vamos a continuar con la opinión de los maestros, ¿sale? No sé quién gusta empezar, porque ahora los 3 son hombres. Es que lo dejo abierto. ¿Quién dice yo? Queremos escuchar su opinión sobre este cuento. Tú eres la moderadora. Bueno, Luis, empezamos contigo. Por metiche. Bienvenida. Pero, obviamente, el cuento, pues te va a narrar un crimen y si es como lo mencionabas al principio, Edgar Allan Poe es de los pioneros, pero también en el libro policía. Y te lo digo a que tesis, la influencia que tenía por el escritor que analicé, te voy a silenciar tantito para que no se escuchen los tamborazos. Ya activas tu micrófono. Bueno, como les decía, Edgar Allan Poe es el pionero en cuanto al género de terror y también al género policíaco. En este cuento también se lleva a cabo un crimen y te va a estar explicando cómo es que el asesino realiza, y antes de que realice el asesinato, te cuenta la rutina, porque de hecho lo investiga y lo visita 3 noches seguidas, en las cuales en una de esas él piensa que que él ya lo vio o que sintió su presencia y se pone nervioso. Te va dando pistas el autor para que tú puedas ir resolviendo o sepas qué es lo que va a pasar al final del cuento. El final del cuento es lo mejor y lo que más me gusta es que varias, tanto películas como series, por ejemplo Los Simpson, le han hecho sátira y
retoman muy bien la idea central del cuento, que es cómo tu conciencia o tus remordimientos te pueden generar un problema mucho mayor cuando quieres parecer tranquilo. Porque de hecho él invita a los policías, les dice, siéntense aquí y tomen café, o no me acuerdo qué les invita para beber. Y él siente, porque él se sienta justo debajo donde está el cadáver, como empieza a escuchar el sonido y ahí lo maneja, la metáfora también está muy padre, como un reloj que está envuelto en una tela. Y obviamente es el corazón que él se imagina que está latiendo y que lo va a delatar, porque así sabrán los policías que él llevó a cabo ese crimen. En cuanto a los cuentos de Edgar Allan Poe, personalmente soy fan de su obra. Los crímenes de la calle Morgue en lo particular me gusta demasiado porque parece un cuento imposible y el que lleva a cabo los crímenes nunca te vas a imaginar quién es. Su poesía es genial, también le han hecho muchas sátiras en varias, tanto autores como películas. La del Cuervo es la más conocida. Su obra es realmente muy, muy prolífica, aunque lo conocemos mucho más por el género de terror y el de misterio. Apenas estaba leyendo unos ensayos donde dice que él también quiso incursionar en otros géneros, pero, como lo mencionó Ceci, al principio pues no tenía mucho dinero y lo que le dejaba mucha más lana pues era estar escribiendo sobre el género de terror. Por eso dejó su otra vertiente o los otros géneros en los que quiso incursionar, como el ensayo o cuentos que no fueran de terror. El final de su vida es muy, muy enigmático y misterioso porque dicen que él era alcohólico y también, no recuerdo qué droga consumía, pero también era drogadicto, y la muerte de Edgar Allan Poe hasta la fecha sigue siendo un enigma porque su cuerpo apareció en un parque y ahí él estaba sentadito, parecía que estaba, pues no sé, pensando, meditando o algo, pero no, Edgar Allan Poe apareció muerto en ese parque. Y todos se preguntan qué pasó, cuál fue el final de este autor tan enigmático. Obviamente también su obra es, pues podemos decir que de acuerdo a lo que escribió, sería otro crimen por resolver o otro enigma que deberíamos resolver. ¿Cuál fue el final de Edgar Allan Poe? Todos sus cuentos son geniales, en lo particular, pues de hecho aquí tengo mi ejemplar de los cuentos de relatos de terror de Edgar Allan Poe. Y en la prepa, pues obviamente les dejo varias de sus obras para que las analicen. Este cuento me parece de los más logrados y de los mejores que tiene Edgar Allan Poe. Así que, pues yo diría que muy buena elección de sí. Ok, gracias Luis. Ahora vamos a escuchar al maestro Rolando y posteriormente al maestro Pastor, ¿sale? Bueno, buenos días. Y pues vamos a hablar un poquito también de Edgar Allan Poe. Curiosamente, yo a Edgar Allan Poe lo leí en inglés por mi carrera, y me tocó ver dos representaciones, bueno, una representación, precisamente una representación teatral del Corazón delator. Creo que Edgar Allan Poe tiene tuvo esa capacidad de crear una obra tan buena que no solamente se le aprecia por la, por la capacidad narrativa, sino también como mencionabas tú, Ceci, y también tú, Luis, por su capacidad de poeta. Desafortunadamente creo que se le conoce más por ser un narrador más que un poeta. Sin embargo, pues si ustedes buscan textos de él, encontrarán que incluso se encuentran textos que aún no han sido del todo publicados. Hay algunos textos que son inéditos y estos se van recogiendo o se han ido recogiendo a lo largo de los años a partir de que los han encontrado, ¿no? Trayendo un poquito a contexto parte de su vida, pues lo que comenta Luis es pues, un enigma su muerte. Y sin embargo, como les digo, ya tenemos que considerar que Edgar Allan Poe vivió
por ahí del siglo XIX y parte pues ya, ¿no? Sus últimos años estuvieron ahí, ¿qué fue? 1908, 1809, 1840, bueno, siglo XIX. Pero a la fecha que estamos en el siglo XXI todavía sigue dando de qué hablar Edgar Allan Poe. Entonces imagínense la capacidad y la buena literatura que hizo, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, un autor del que luego platicamos Luis y yo, es Bernardo Esquinca, que precisamente le hizo un homenaje, da detalles de los que no se conocen tanto en esta novela. Es una novela que hace para hablar un poquito de su vida. Es un poquito biográfica, pero también muy basada en la ficción. Entonces también es interesante leer cómo autores contemporáneos siguen haciéndoles homenaje, ¿no? Y creo que uno de los homenajes más importantes y de los que debemos estar conscientes es el que le hizo Julio Cortázar. Julio Cortázar hizo la traducción de sus cuentos. Entonces, si ustedes leen cuentos de Edgar Allan Poe, encontrarán que hay versiones generales, ¿no? Hay versiones en las que aparecen ahí traducciones de personas, pues de diferentes autores, pero Edgar Allan Poe hizo una recopilación de todos sus cuentos. De hecho, hay 2 tomos de esta obra de Poe, pero en traducción de Julio Cortázar. Si ustedes leen los cuentos traducidos por Cortázar, van a encontrar todavía un elemento adicional, que es ese toque pues que le pone un autor tan reconocido también como Julio Cortázar, ¿no? Entonces, si en algún momento ustedes llegan a tener la oportunidad de encontrarse con los textos de Poe en traducción de Julio Cortázar, léanlos, también son altamente recomendables, porque encontrarán ahí algunos detallitos que tal vez se adecuan más a nuestro español, porque las traducciones generalmente son en traducción de español de España, pero encontrarán ahí en la traducción de Julio Cortázar muchos detalles que a veces no se consideran en las traducciones, ¿no? Y bueno, a mí, ¿qué me pareció el cuento? Bueno, el cuento creo que es interesante cómo encuentra uno ciertos paralelismos entre esto que acabamos de leer en El corazón del Ator, y también, no sé si recuerdan el cuento del gato negro. En el cuento del gato negro, que también es de Edgar Allan Poe, aparece una parte en la que entierra, o más bien empareda a un cadáver, ¿no? Entonces, ahí también podemos ver algo parecido en este cuento del corazón del Ator. Desmiembra a la persona, la encierra, y curiosamente, en el caso del corazón del Ator, pues se da, o se echa de cabeza, por así decirlo, por la cuestión de que su conciencia, ya como lo habían mencionado anteriormente, le está diciendo que ahí hay algo, ¿no? Hay un símbolo aquí muy importante o muy interesante para mi gusto, es que, como dicen la tradición oral, ¿no? El asesino siempre vuelve a la escena del crimen, y en la escena del crimen de este asesinato, vemos claramente que él está parado sobre el cadáver que ya tapó previamente con las tablas. Entonces, creo que este cuento estaba y seguirá estando como una de las narraciones con muchos detalles que nos hablan de los asesinatos, con muchos detalles que también nos puede hablar del horror, porque prácticamente este cuento tiene los 2 elementos. Es un cuento de horror y también es un cuento de un asesinato, que digo, aquí no hay policíaco, pues tal vez tenga ahí algún elemento policíaco, pero creo que va más en el sentido de ser un cuento de horror y un cuento de asesinatos, ¿no? Si lo vemos, si queremos darle un toque ahí de asesinato o policíaco, pues tenemos la idea de que no hay una investigación como tal. Realmente él es el que se entrega a la policía, ¿no? El elemento policíaco, pues los policías aparecen ahí, pero pues creo que es un cuento que recoge muchos elementos que son de gran valor. Y a final de cuentas, aunque es más desde la perspectiva del que comete el asesinato, creo que sí nos va envolviendo en una atmósfera que nos va llevando
a esperar cuál puede ser la resolución. Al final, pues nos damos cuenta que él mismo dice, ¿saben qué? Yo cometí este crimen y con eso se resuelve el asesinato, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi contribución. Gracias, Rolando. Ahora vamos a escuchar al maestro Pastor, si nos hace favor, maestro. Sí, claro. Hola, buenos días a todos y a todas. Y bueno, solamente un comentario breve sobre la lectura. Mis impresiones sobre el cuento como tal, de verdad me dejó impactado, me gustó bastante. Creo que es un cuento que te pone ahí a estar al filo de la butaca. Si estuviéramos en el cine, estuviéramos ahí al filo de la butaca. No te quieres, bueno, una vez que empiezas a leer, no quieres dejar de leerlo, quieres llegar al final, ver qué pasa. Y bueno, hay este juego de la descripción que hace el autor del personaje, del anciano, de la descripción del ojo, que parece un cuervo, y bueno, de su forma de acecharlo al momento cuando lo va a visitar a las noches a su habitación. Y bueno, es una forma en la que bueno, nos va llevando a través de nuestra imaginación a imaginar las escenas, los personajes, y bueno, poder ir adentrándonos más a la historia. Creo que bueno, Allan Poe bueno, maneja bien esto, puede mostrarnos una buena descripción, un buen manejo de los tiempos de la historia para que nosotros nos vayamos adentrando y digámoslo así, eh, poniéndonos en el relato, dentro del relato. Y bueno, creo que también hace un buen juego con esto del uso de lo que es la coherencia, lo racional, con lo que es la locura. Lo empieza a decir, ustedes dirán que estoy loco, pero bueno, ¿qué loco puede estar ahí planeando bien todo lo que va a hacer? Está pensando, analizando lo que va a hacer, todo este plan que fue desarrollando poco a poco para poder adentrarse a la habitación del anciano, esa meticulosidad con la que se adentró, pudo entonces mostrarnos una forma de esto del que realmente es la locura. La locura es planear bien algo así. Bueno, creo que también nos pone en contexto de la modernidad. En la modernidad nos encontramos con que todo es racional, todo va bien, nos lleva al camino del progreso, pero tenemos hoy en día que tenemos un desastre natural, cambio climático, especies desaparecidas, guerras, creación de bombas atómicas, bombas de destrucción masiva. Entonces, eso es lo racional. Entonces, aquí hasta donde la locura realmente es racional y lo racional nos lleva a la locura. Y bueno, obviamente el final es, sí, te deja impactado. Parece ser que todo va bien, se ha salido con la suya, criminal, bueno, podemos llamarlo así, aunque bueno, quizás, quién sabe si sea esa categoría de criminal. Y bueno, simplemente es, no sé con qué juegue Allan Poe, bueno, desde mis perspectivas sería la conciencia del sujeto que está ahí diciéndole esto estuvo mal, y bueno, fue la que lo hizo imaginar ese latido tan fuerte, tan contundente, que a pesar de lo que intentaba el personaje, el principal, no logró deshacerse de la mente de ese sonido. Y bueno, ahorita escuchando, bueno, en el fondo con la maestra Ceci ahí los sonidos del martilleo, también ya era una forma también de cómo darle de ambiente a esa parte, a esa escena, en la que el latido del corazón no lo deja en paz a este personaje. Entonces, bueno, creo que
una gran historia, muy, muy buena historia, me parece. Bueno, espero que también a los chicos les haya gustado. Creo que está de acuerdo a lo que se había mostrado en sus comentarios o peticiones sobre los cuentos que requerían o que gustaban leer la temática, y bueno, hayan también podido imaginarse estas escenas y bueno, desarrollar con ello su parte imaginativa. Bueno, entonces sería mi comentario. Gracias. Gracias, maestro. Pues ya vieron que de fondo quedó bien. Mis martillazos. Pues bueno, ahora vamos a escuchar la opinión de Aarón, Donaldo, Gabriela. Aarón, ¿tú qué piensas respecto al cuento? Bueno, de hecho nos escribiste aquí. Déjenme, leo el mensaje. Dice Aarón, por mi parte el cuento es muy bueno y yo creo que el de Corazón delator con lo que dice el cuento va de la mano, ya que el protagonista empieza a ser traicionado por su conciencia y al final es delatado por el crimen que había cometido. Es muy cierto lo que mencionaba, bueno, menciona aquí Aaron, que a veces tus actitudes, porque de repente también van reflejadas con los pensamientos que tienen, ¿no? Si yo estoy pensando en algo que hice, me empiezo a poner nerviosa, mi actitud la muestro tal cual y eso me delata, ¿no? Entonces aquí es con lo que juega pues ahora sí que Alan, bueno, como que los pensamientos que obviamente al final terminan delatando, ¿no? Yo creo que esta es la participación de Aarón. Vamos a ver. Gabriela. ¿Sí me escuchas, Gaby? Sí, maestra. A mí me gustó el cuento. Yo pensé que lo que narraba el cuento era la poca cordura que tenía el personaje y nada más. Ok, Gaby. Donaldo, ¿tú qué nos puedes aportar? ¿Qué opinión tienes sobre el cuento? A mí me pareció interesante porque el loco, bueno, la persona que estaba mal de su cordura, desde el principio está seguro de que lo que hizo estaba bien y que tenía la razón justificada, de que como el ancianito tenía un ojo ahí todo feo, que por eso merecía la muerte, porque pues a él no le gustaba, que le daba miedo. Entonces, desde el principio ahí está afirmando que lo que hizo estuvo bien y que él no está loco porque los locos no razonan. Entonces, es muy interesante eso. A mí me interesa, me gustó eso de esta parte de la historia, de su justificación. Gracias, Donaldo. Sí es cierto, ¿verdad? Como alguien que está loco puede tener también, ¿no? Algo, sí, no razona, ¿no? Se supone que no razona. Y pues sí, ahora quiero que, pues sí, igual vamos a checar y hacer preguntitas, la verdad. Igual para ver si... Vamos a... Primera es, ¿qué relación creen, o más bien qué relación creen que tenía el anciano con el narrador? ¿Qué me pueden decir ustedes? A ver, Rolando. No, Ceci, faltó Guadalupe. Guadalupe no, no, creo que no participó. Ah, perdón, es que yo nada más había visto. Es una disculpa. Guadalupe, discúlpame. Sí que escuchamos tu opinión sobre si nos haces favor. ¿Sí estará? ¿No nos escucha? Guadalupe.
Guadalupe Laguna. No, pues creo que no, ¿verdad? Sí, parece que no. Bueno, vamos a ver si después. Bueno, ahí Luis quiere comentar algo. A ver, Luis. Oye, Ceci, te mando un mensaje. ¿Puedes poner tu cámara, por favor, para que tome una captura de pantalla? Y Ah, relativo al sí, cuerpo, claro, claro que sí. pues yo creo que era su casero y que le rentaba. Entonces, yo creo que esa era la relación que tenían. ¿Ya se ve mi cámara o todavía no? Estoy viendo, No, bueno, creo que los ahí. martillazos quitaron, sale. Ahora sí, sonrían, pongan por cara. Porque han estado pidiendo evidencias de todo, como ya se dieron cuenta, entonces. La tenemos, pero Sí. nunca están de más. Bien, ¿cuál es la otra pregunta, Ceci? Ok. Bueno, no sé, Guadalupe creo que ya no va a participar, ¿verdad? O no nos escucha, o porque no. Bueno, la primera pregunta era ¿qué relación creían ustedes que tenía el anciano con el narrador? No sé quién quiera participar. Ya dije, a su placer. Quito mi audio porque si no. Ya no te escuchamos, nada más vemos cómo mueves tu boca. Sí, pero ya habíamos dicho bueno, yo dije que era su casero, o sea, que le rentaba el cuarto. Pastor, ¿tú crees? Creo que coincido contigo, Luis. La verdad no hay muchas cosas. Es, mm, sí, lo trata como un anciano, no dice que sea su abuelo, no dice que sea, parece no ser un familiar, entonces o lo en renta, o donde vive, o lo cuida, creo que están ahí juntos los O dos. su sirviente, ¿no? No Podría creo, ser también. enfermero. Es que también hay una parte que menciona eso, ¿no? Porque en realidad sí es como algo que no está muy claro, o sea, qué relación había entre ambos. Porque según él lo amaba, bueno, o sea, lo quería pues, pero pues lo asesinó, ¿no? Entonces te quedas así de, bueno, entonces, ¿qué relación había, no? ¿Cómo puedes asesinar a alguien que dices querer, ¿no? Por eso, Sí, pero más que odiar al anciano, odiaba el ojo y era lo que le incitaba a ejecutar la acción. Si no hubiese sido por el ojo, ese ojo de cuervo no habría quizás asesinado al sí, anciano. ¿verdad? Es como una obsesión que se Exacto, es tiene. esa parte en donde dices que a veces, ándele, o un pánico, ¿no? Tal vez como que algo que era más fuerte de a lo mejor el sentimiento que pudiera tener hacia el anciano, ¿no? Por eso obviamente pues tomó esa determinación. Muy Que fue bien, cuando, pues hasta que vamos a logró ver, ver el ojo. ¿eh? Fue hasta que logró ver el ojo en las de la lámpara que ya se consumó el acto del asesinato. Mientras que previamente, las Exacto. noches anteriores, como no había observado el ojo, no había consumado la acción porque, bueno, no le despertaba este deseo de asesinar y el desprecio que sentía, solo que Exacto. es donde se logró realizar. Exacto. Gracias. Vamos a continuar con otra preguntita. ¿Sale? ¿Ustedes creen que el narrador era una persona con conductas normales o que ameritaba, o a qué ameritaba su conducta? ¿A qué ameritas tú su conducta? Ups. Esa es muy buena pregunta, pero
antes de responder yo, que lo respondan algunos compañeros o los chicos. Bueno, no sé si Ajá. Aarón, Gabriela, Donaldo, Guadalupe, pudieran ustedes darnos alguna Exacto. pista de qué consideran ustedes. Los escuchamos, chicos. Aarón, ¿tú qué piensas sobre, qué nos puedes responder sobre esta pregunta? Bueno. Hola, bueno. Donaldo. Donaldo. Muy bien, Donaldo. A ver, te escuchamos. Yo creo que sus conductas no son normales y que tiene como rasgos como de locura o de que también es como muy impulsivo, que no pensó bien lo que bueno, sí lo pensó, sí armó su plan, pero se dejó llevar por un sentimiento como de odio hacia ese ojo. Entonces yo creo que es como impulsivo y un poco loco. ¿Quién más se anima? Exacto. Gracias, Donaldo. A ver, Gaby, ¿tú qué nos puedes contestar respecto a esa pregunta? Yo diría que sería un poco extraño a la manera de pensar y de narrarlo. Nada. Disculpen que silencio mi y lo vuelvo a poner, pero si no se escucha el ruiderazo. Pues sí, efectivamente. Y vamos con, a ver si Guadalupe ya nos escucha. ¿Será que sí nos escucha o no? Porque no O igual Guadalupe, si no puedes hablar, nos puedes escribir en un mensajito para igual checar tu participación, ver qué piensas o más bien respecto a lo que estamos ahorita platicando. No, ¿verdad? Creo que no. Parece que Pues vamos con la última. Y bueno, esta espero que nos lleve como que a idear más o irnos o meternos o viajar a esa historia, ¿verdad? Y sobre todo poder anexar algo extra de lo que no viene ahí en nuestro cuento. Y es, ay Jesús, ¿qué final alternativo le das a este cuento con el mismo contexto? A ver, Luis, tú que eres bueno para irte lejos. Quiero que me compartas un final alternativo, que nos deje así como de wow. ya, voy a decirles ya tantito. A mí me gustaría que ya encargado el ratón, pues les confiesa a los 4 policías que él los mató y también le regala tantita compañía al viejito que está ahí. Entonces, en vez de solamente realizar un asesinato, pues ya realiza 4. Pues, ya sabe el modus operandi, pues ya con eso. Muy bien, Luis. Muy bien tu final alternativo. Maestro Rolando, ¿qué final nos puedes compartir? Pues yo, a lo mejor en el caso de cuando llegan pues prácticamente los policías, pues sí, mantenerse, pues tal vez haber mantenido la cordura, haber platicado con ellos tal cual lo hizo, pero al final
en lugar en lugar de delatarse, de decir, o sea, en ese momento de decir que ahí estaba el cadáver y que ellos se dieron cuenta de esto por parte de él mismo, tal vez dejar pasar un poquito de tiempo y que en alguna plática tal vez posterior, a lo mejor de una visita de algún vecino, en ese momento se diera cuenta, o ahí mismo se diera el hecho de que nuevamente el corazón lo delatara, porque a final de cuentas el cuento se llama El corazón delator, pero que como que hubiera un espacio más. Y creo yo que eso le daría un poquito más de como de giro de tuerca a la historia, ¿no? A que a partir de que una persona lo escuche, pues se dé cuenta de que es un asesino y que obviamente en ese momento, pues a lo mejor también, como dice Luis, ¿no? Que en ese momento igual no solamente se cometiera un crimen, sino dos, pero no con los policías, sino con tal vez un vecino que llegara a visitar, o un familiar, porque desconocemos quién es realmente el viejito, ¿no? A lo mejor pasa tiempo, oye, pues no aparece este señor, ¿no? ¿Qué pasó con él? Y que en ese momento ahí se dé cuenta, no, pues yo lo maté, ¿no? Y ahora vas tú y entonces, creo que esa sería una alternativa al final, ¿no? Esa sería mi participación. Sí, sí, exactamente. Muy bueno. Maestro Pastor, escuchamos su final alternativo. Bueno, creo que en eso no soy tan bueno, pero bueno, podría imaginarme que, bueno, en el momento que ya se desesperó por el sonido del latido del corazón cuando estaba ya ahí al máximo en su mente, en su cabeza, se desmaya y bueno, él continúa imaginando lo que sucedió, se delató a sí mismo. Sin embargo, pues los policías lo dejan descansar, dormir y bueno, despierta exasperado porque él mismo se ha confesado como el asesino. Sin embargo, se da cuenta que ya no están los policías y bueno, no lo hace. Bueno, y creyó que todo era una pesadilla. Sin embargo, realmente va al lugar donde le escondió el cadáver y ahí estaba el cadáver. Aún seguía el cadáver. No sé si cuadre. Sí, eso también está bueno. Muy bueno. Vamos a leer aquí porque tenemos participación de los chicos. Dice Aarón, esa es una buena historia alternativa, escapar de la prisión y quizá dejar abierta la posibilidad de que un asesino anduviera suelto. Esa sería la participación de Aarón. Ah, aquí tenemos también Guadalupe, dice, para mí el cuento es muy bueno, me gustó mucho el leerlo desde el título, me ayudó a darme una idea sobre lo que iba a tratar el cuento. El protagonista es el que es traicionado por su propia conciencia y el crimen que realizó al final se delató y por eso me gustó, ya que el título es Corazón del Delator y me hice varias ideas sobre lo que podía pasar. Muy bien. Vamos a ver, creo que ¿no? Muy buena observación. Dice, Rolando. Fuiste tú el que yo soy Rolando. Yo Sí, nunca decido. de hecho, Aarón comenta, mi Perdón. final sería que después de haber sido detenido y encerrado Sí. en la cárcel, Y sigue con su vida, ¿no? Exacto. Creo que nos falta Donaldo y Gaby. ¿Cuál sería un final alternativo que ustedes le darían a este cuento, chicos? Donaldo, te escuchamos. Bueno. O Quizás Gaby, que si es que... Ahí vaya, Ronaldo. sí, quizás un final alternativo sería que como que
todo lo que sucedió en la mente del hombre porque ya estaba tan loco que ni podía diferenciar la realidad de la fantasía. Podría ser. Muy bueno, ¿eh? Eso es muy bueno, porque normalmente la mayoría de gente que sufre de algunos trastornos, ¿verdad? Idean historias que nunca pasaron. Entonces, esa es una muy buena, o más bien, un alternativo muy bueno, me gusta. Vamos a escuchar a Gaby. Pues uno sería que pues cuando los deja pasar y entren, les dé algo de tomar, pero que esté envenenado y que mueran y los entierren en la misma casa. También suena muy bien. Algo parecido a lo de Luis, ¿no? Como que le hacen compañía al anciano, dice. Aquí Hay yo que veo tener cuidado con lo que beben, maestro. un detalle de la historia es que la policía llega porque alguien denuncia que se escuchó un ruido, ¿no? Entonces, a lo mejor también habría que considerar esa otra, pues, no sé, la historia que yo les daba hace rato, ¿no? Que a lo mejor descubre quién es también el que los delató y que a esa persona, pues igual le dé cuello, ¿no? Esa sería otra opción. ¿No te acuerdas cómo describe Edgar Allan Poe? Dice que un vecino escuchó el grito de una mujer y que por eso llamó a la policía. Entonces dices, pues ¿cómo gritó el viejito que gritó como mujer? Y ya llegaron los policías. Entonces dices, órale, todo más loco. Sí, sí, de hecho, eso de que el vecino que lo delató, ya después iba a ser un asesino, serían un mataviejitos. Puede No, pues ser. estuvo muy bueno, ¿eh? La verdad a mí en lo personal me gustó bastante y pues igual yo exhorto a todos, digo, aquí a los alumnos a que sigan conociendo más cuentos sobre este escritor, la verdad muy buen escritor y pues realmente, como mencionaba en un inicio, como que sus historias, ¿no? Todo lo que van dando, o sea, como que sí te hace como que imaginar, pero como decir, que quiero saber más, ¿no? O sea, quiero conocer más de la historia. Y básicamente como también se da mucho, nace más el interés sobre la lectura, o sea, cuando nos encontramos con este tipo de textos que realmente son de nuestro interés, ¿no? Y pues es qué bueno que les haya gustado, compañeros, aquí a los chicos, qué bueno que les haya parecido interesante, porque de eso se trata, que gente lo que lea les interese y que obviamente pues vaya creciendo ese interés, ¿no? Por la lectura. Pues no sé si quieran dar alguna otra aportación, compañeros. Pues no, ya esta es la última sesión y ya vienen vacaciones. Hay que ir a comprar. Ya vienen Es, las posadas. uy, no, yo soy cero posadas. Yo prefiero ir a las bibliotecas o a las Eres librerías. Grinch. No, sí, yo me puedo pasar la vida en las librerías, aunque no compre nada, pero ahí ando viendo, ay, luego, lo anoto y ya luego vengo y lo compro. Así me ha Ya, pasado, la verdad. ya somos dos. Sí, sí te creo. Luego, hasta en Facebook, luego ando buscando libros usados, digo, ese. Luego pregunto y no compro nada, pero pues, como si fuera una librería física, ¿no? Pues chicos, pues yo creo que sería todo. Esperamos que tengan buenas fiestas. Disfruten en la estancia con sus familiares. No sabemos, ¿verdad?, si ya regresemos en enero, porque es algo que está como muy, pues como que entre sí, ¿no? Pero si no, de todos modos vamos a seguir trabajando con esta dinámica, que yo creo que está gustando, ¿no? Porque es una forma que estamos tratando de hacerla, pues no aburrida, ¿no? Sino algo que realmente también a ustedes les guste, que digan, hoy toca sesión, no sé, de
como que tengan esos ánimos, sobre todo ese interés de querer entrar, ¿no? Ahorita yo creo que no entraron porque ya saben que ya estamos en el último y como todos, ¿no? Ya no, porque eso es la realidad, la verdad. Pero sí, esperamos seguir contando con ustedes, yo sé que sí, para nuestro siguiente semestre, ¿sale? Y pues, gracias. Gracias y sobre todo a ustedes, compañeros, también gracias por el apoyo que nos vamos brindando, ¿no? Aquí todos. Muy bien. Ya, Pues los martillazos sí fueron exactamente para ambientar tu sesión. Ya no hay martillazos. esta es la primera temporada, esperen la segunda temporada. No, una disculpa por eso, pero híjole, no me puedo salir a la calle. Así es que ya iba dentro del guión. Pues gracias, nuevamente, y pues eso sería todo. Vale, vale. Bye, bye. Te aviso Hasta cuando... luego, cuídense mucho, felices fiestas. Igualmente, Buenas ranas, esas Dios. vacaciones. Ceci, cierra, detén la grabación para que se... A ver, Ah, sí, es cierto. Voy. Detener grabación.